cuando uno se retrotrae a la literatura de la década de finales de los 70 y de los 80, no solamente los trabajos de Figueroa y Kotler, pero el conjunto de trabajos que discutían los temas de economía campesina, se tenía una visión bien positiva, en la cual era posible la transformación productiva de la economía campesina con una transformación que podía ser tanto tecnológica como educativa y de alguna manera también institucional. Pero la fuerza de la tecnología y la educación como los elementos centrales que permitían un cambio tecnológico sostenible, que articulaban a estos pequeños productores de manera mucho más óptima al mercado, era un elemento central de buena parte de la literatura. Y producto de eso, hubo un conjunto de intervenciones que apostaron por procesos de intensificación productiva, de cambio tecnológico y de mejora educativa, porque ese era el modelo que de alguna manera iba a permitir que salieran de la pobreza vastos segmentos de la sierra. Las propuestas actuales, donde la pobreza obviamente subsiste, son propuestas que destacan otros elementos, destacan la gobernabilidad territorial en los términos económicos, sociales y ambientales, como elementos indispensables, ¿no? Y la idea de que los actores sociales tienen que ser incluidos en el proceso. Uno no solamente introduce un paquete tecnológico o una reforma educativa para que opere el milagro, ¿no? El tema se reconoce como complejo, se reconoce que se requieren cambios institucionales sustantivos y se reconoce además que se requiere una gobernanza territorial en los aspectos institucionales y ambientales. Enfrentamos dos comunidades que se han articulado a mercados extraterritoriales de manera bastante distinta. Una a través de las transferencias públicas, otra a través de los temas de migrantes, más el tema del envejecimiento. Mientras que en la Sierra Central hay una escasez importante de intervención estatal y de intervención de ONGs a partir de proyectos productivos, donde la principal intervención es el ferrocarril, la carretera, son bienes públicos de articulación a la ciudad de Lima, como el gran mercado. En la zona de Pomacanchi estamos hablando primero de la existencia de este piloto, llamémosle, de probablemente la mayor intervención que ha ocurrido en la sierra peruana en términos de programa de desarrollo, inicialmente por la cooperación holandesa y también por la cooperación española, PRODERN, y que combinó inicialmente esfuerzos de intensificación productiva, luego fue aprendiendo, diría yo, de sus errores y fue reestructurándose para darle un mayor rol a los actores locales, y de ahí es donde terminan apareciendo algunas de las estrategias más modernas de asistencia técnica de campesino a campesino, de achachi. Entonces se empieza con una estructura, yo diría, muy cerrada de intensificación productiva, pero se generan procesos de aprendizaje y construcción de equipos que ahora uno puede observar en el territorio, que son probablemente el activo más interesante que tiene el territorio, en parte porque se cometieron un montón de errores, se aprendieron de los errores y esta gente ahora mira el territorio desde una relación bastante distinta. Elemento importantísimo y diferenciador, los cambios demográficos que están ocurriendo en la época. Mientras que en Jauja se ve muy claramente la transición demográfica, donde se ha reducido fuertemente el tamaño de la familia, donde además se ha reducido la tasa de natalidad, y además había un componente migratorio importante. En la zona de Pomacanchi todavía esa transición demográfica está a medio camino, y eso determina una estructura familiar que exige un conjunto de recursos de manera bastante diferenciada. Accesos a bienes y servicios. Los dos espacios tienen un cambio masivo en mejoras en electrificación, mejoras en agua y desagüe, en agua. En el caso de agua y desagüe, los aumentos en general son mayores para Jauja, pero también son importantes para Pomacanchi. Cambios educativos, de nuevo muy importantes en ambas regiones. Reducción importante de quienes tienen primaria incompleta o menos,
La diferencia es que en Jauja empezó la transformación educativa antes y por lo tanto el porcentaje de la gente que tiene secundaria completa o superior combina una proporción más alta, por lo tanto es una población en general más educada, pero en los dos segmentos ocurre esta ampliación de las capacidades desde el lado de la educación. Junto con estos elementos y el proceso de intensificación, lo que ha habido es una pérdida del capital en términos, por ejemplo, de reducción del tamaño promedio de las hectáreas, algo que ver en inicio por el tema de cambio poblacional y fragmentación de la tierra, que es uno de los elementos que Eduardo mencionaba, pero también un elemento bien importante es que este proceso de intensificación productiva ha generado en importantes espacios abandonos de tierras y por lo tanto el tamaño promedio de la tierra usable por los campesinos se ha reducido en ambas regiones. Algo que nos parecía muy interesante cuando uno compara qué parte de los ingresos totales calculados son ingresos monetarios. El lado izquierdo de Yanamarca era una zona donde era muy importante el ingreso monetario ha aumentado sus proporciones, la escala es entre los más pobres y los más ricos, ordenado cuál es la importancia del ingreso monetario respecto al ingreso total. La línea roja es 2009, hay una ampliación de la importancia de los ingresos monetarios en el caso de Yanamarca. Es mucho más fuerte el Pomacanchi, porque el Pomacanchi empieza de un espacio que era bastante más cerrado y con menos articulaciones mercantiles, y ahora tiene, por lo menos en los estratos altos, niveles de articulación mercantil monetaria igual de fuertes que en la otra zona, y hay espacios intermedios. La lección que acá me parece bien importante es que a veces uno sigue pensando en la economía campesina como una economía media cerrada de autoconsumo. Hasta las zonas más tradicionales uno puede medir enormes grados de integración a los mercados de productos, factores, a los mercados de trabajo. En general hay poca capacidad para articulación y poco capital social, una escasez dramática diría en Yanamarca, y algo mayor en el caso de Pomacanchi. Preguntarnos cuán campesina sigue siendo estas zonas. Y de la literatura, y el documento tiene una revisión bastante extensiva de la literatura, uno podía encontrar unas 7 dimensiones de lo que es campesino en el conjunto de la literatura. Elementos ligados a escala y base tecnológica, que tiene que ver con la parte agrícola, pecuaria, el grado de atomización de la propiedad. Un segundo elemento de lógica económica, uno tercero que es el grado de integración a los mercados. El cuarto, que es esencial en lo que son economías campesinas, es cuán separables son las decisiones de producción y consumo. Es decir, efectivamente estamos hablando de una firma, estamos hablando de una familia, estamos hablando de un espacio que integra las decisiones de producción y consumo, las relaciones con el entorno, las relaciones comunales, las estrategias de diversificación, los niveles de aversión al riesgo y la incertidumbre. Uno típicamente diría que las economías campesinas son bastante más adversas al riesgo que una economía más capitalista, y elementos de poder y subordinación que tienen que ver sobre cómo se articula esta economía campesina con espacios extraterritoriales. Y lo que hemos encontrado es, casi independientemente de cómo agreguemos, lo que encontramos es una reducción pequeña en el grado de campesinización, si consideramos como campesino el poseer este conjunto de atributos. Ahora, típicamente en el agregado uno esconde heterogeneidad, y lo que uno puede observar es que en escala tecnológica, en reproducción simple versus acumulación, en el grado de integración al mercado, no hay cambios dramáticos. En el caso de separabilidad de las decisiones de producción y consumo, la zona de Yanamarca se hace mucho menos campesina, el numerito cuanto más alto es más campesino. La zona de Pomacanchi, al contrario, se ha campesinizado un poco más en términos de la no separabilidad de las decisiones de producción y consumo, y en relaciones comunales y de diversificación ambas zonas muestran ciertas reducciones en los niveles de campesinización. La ganadería aparece como promesa ante la caída de la rentabilidad de la producción agrícola en ambas regiones, es decir, nos estamos moviendo en parte porque el tamaño de la familia se está reduciendo hacia una estrategia productiva compatible con la estrategia familiar. Y de nuevo ahí uno ve claramente la articulación entre lo que es más
una estrategia campesina que una estrategia empresarial. La economía campesina, entendida como unidad productiva familiar, no parece estar en vías de extinción, es bastante resiliente, continúa siendo una opción importante para lo que podríamos llamar la reproducción simple, y continúa siendo un reto cómo llevar este tipo de economía campesina hacia un proceso de reproducción ampliada de capitalización. En algunos casos contados hay evidencia fuerte de economías de escala, sobre todo en productos que tienen amplio procesamiento y gran capital para ser viables. Probablemente el azúcar o la soya o algunos tipos de productos tienden a tener estas economías de escala, o los espárragos incluso, pero en el resto es mucho más dudoso, y hasta ahora yo no he visto el paper que demuestre que hay economías de escala en general en la agricultura. El tema también central de la escala en la utilización de insumos. Otra vez vuelvo al tema: si es que el mercado de créditos está hecho y tiene fuertes sesgos en contra de la pequeña agricultura, obviamente uno va a encontrar que hay economías de escala en el acceso al crédito. Pero otra vez es una variable política, no es una variable estructural que venga de la tecnología, que venga de algo intrínseco a la agricultura. En general, y uno de los temas donde se ha encontrado menos economías de escala es en la utilización y supervisión de la mano de obra. En general, a mayor tamaño de una explotación, parece que los seres humanos somos más difíciles de manejar y supervisar, porque si nos atenemos al paradigma más utilitario, somos bastante egoístas y no trabajamos y no nos supervisan. Entonces tenemos bastante problemas de deseconomías de escala en el manejo laboral. Y termina siendo una de las ventajas más importantes que tiene la mano de obra familiar, que no requiere tanta supervisión como la mano de obra contratada, ¿no? En términos de equidad, había dos grandes formas de enfrentar el asunto. En primer lugar, modelos de economía política, la tendencia que en sociedades desiguales los individuos elijamos gobiernos que a través de aumentos en la tasa impositiva desincentiven la inversión. Se plantea esto como una manera, digamos, de decir por qué puede la desigualdad termina siendo una especie de problema que lleva a un círculo vicioso, ¿no? Donde la desigualdad genera regímenes que a su vez, queriendo combatir la desigualdad, terminan aumentándola y así. Reformas del mercado libre son las que han predominado en las últimas 2 décadas, y ahí hay 3 políticas que han destacado. Las de titulación. El Estado planteó, en realidad el rol del Estado no es redistribuir la tierra, sino es titularla. Son pobres los campesinos porque no tienen título de propiedad, y por eso no tienen acceso a crédito, y por eso no invierten, entonces hay que titular. Las políticas de titulación han sido importantes en muchos de los países. Modernización del catastro, que está atado a esto, y una política que se intentó impulsar en algunos países, en Centroamérica sobre todo, los famosos bancos de tierras, que trata de utilizar mecanismos de mercado para redistribuir tierras. En mi opinión, ninguna de esas experiencias ha tenido mayor éxito. La mayoría de los bancos de tierras han sido plagados por problemas de corrupción, mal funcionamiento, y no han obtenido muchos resultados. Y hay un tercer nivel de políticas que hemos llamado regulatorias, que en realidad intenta usar otros instrumentos para regular la estructura agraria: uso de impuestos a la tierra, límites máximos y mínimos a la propiedad. Estos instrumentos han sido mucho menos usados. La región no tiene mucha tradición del uso de impuestos para poder regular el tamaño o la estructura agraria. Y los límites y máximos, si bien existen, en la mayoría de los casos no juegan un rol muy importante en la mayoría de los países, salvo excepción. ¿Qué ha pasado entonces con la estructura agraria en el Perú? Tenemos
3 grandes cortes. Como les decía, no tenemos un nuevo censo agropecuario que nos complete la figura. Por eso, en general, todos los investigadores agrarios estamos frustrados porque no hay censo agropecuario en el Perú. Y esperamos que el próximo gobierno haga definitivamente un censo, que puede ser uno de los acuerdos de esta reunión. Tenemos que el cálculo de la distribución de la tierra ha tenido una evolución impresionante en términos de mejoras en la igualdad de la distribución de la tierra. Este es un estimado que hizo Javier Escobar, que nosotros nos hemos copiado, y que básicamente estima la distribución de la tierra en Gini en hectáreas y en hectáreas estandarizadas en los 3 censos que hemos tenido, y tenemos una caída muy fuerte en la distribución post-reforma agraria. Sin embargo, la fragmentación, que es uno de los procesos importantes, no se redujo significativamente. Antes, el 80% de las propiedades de menos de 5 hectáreas, el 80% de productores tenían menos de 5 hectáreas. En el 72 esto bajó un poco, pero en el 94 solo seguíamos con el 70% con propiedades menos de 5 hectáreas. Y mucho más unidades agropecuarias, evidentemente. Eso ya nos dice que hay una fragmentación. Políticas de tierras de los 90, el Perú pasó de tener una reforma agraria incluso santificada a nivel de constitución. La constitución peruana tenía un régimen especial agrario, a uno de los regímenes más liberales del mundo. Nuestra ley de tierras tiene poquitos artículos, así como les gusta a los que creen en que las leyes no sirven para mucho. Y bueno, en esa ley de tierras 26505 de 1995, prácticamente la tierra es tratada como cualquier otro bien privado en la sociedad, no tiene mayor importancia. Pensar en un régimen especial para la tierra no tiene mucho sentido. Una cosa interesante es que se generó en esa ley un impuesto a las propiedades de más de 3.000 hectáreas, excluyendo a las comunidades campesinas. Ese impuesto tenía que ser reglamentado y nunca fue reglamentado ese artículo. Y es curioso porque hace poco estábamos discutiendo eso del límite de las 40.000 hectáreas, pero lo que deberían hacer los congresistas es pedir que se reglamente ese artículo en la ley del 95. ¿Qué tendencias hemos encontrado? Voy a tener que ir rápido nomás. En un trabajo que hemos hecho hace poco para el Banco Mundial, hicimos un inventario de las grandes adquisiciones de tierra, más de 500 hectáreas. Encontramos entre el 95 y el 2008 que se hicieron 64 adquisiciones de esa envergadura para un total de 237.000 hectáreas y un promedio de 3.700 hectáreas por adquisición. Estamos hablando ahí ya de adquisiciones de gran tamaño, ¿no? Como todavía no tenemos un nuevo censo, no podemos mucho comparar, pero el Perú tiene digamos unas 2,5 millones de hectáreas explotadas, ¿no? Entonces acá estaríamos hablando de más o menos un 10% de las hectáreas, que es bastante. ¿Cuáles han sido los canales más importantes de la concentración? En primer lugar, el mercado. Han habido 41 adquisiciones que hemos encontrado que han sido a través de mercados, por ejemplo, con el promedio de 4.400 hectáreas. La mayoría de estas empresas que han adquirido tierras de esta envergadura exportan, son grandes exportadoras. El otro gran proceso de concentración que, digamos, no estaba considerado necesariamente en nuestro inventario, porque hemos visto el inventario es lo que se compra o lo que se adquiere, pero fue la gran reconversión de las empresas azucareras en empresas privadas en el Perú. Básicamente, casi el grueso de las ex cooperativas agrarias pasaron a ser empresas privadas y empresas grandes. Creemos que es preciso ubicar esta discusión de concentración de tierra en un marco más amplio sobre la estructura agraria y los posibles instrumentos reguladores y de política que tiene actualmente el Estado peruano, que no son muchos. El hecho de decir que Indecopi pudiera participar en este tipo de discusión no tiene sentido. Indecopi no es una instancia para discutir el tema de tierra, pero tampoco hemos reglamentado el impuesto a las grandes extensiones y en general no hemos desarrollado discusiones de qué instrumentos podríamos tener para regular el tamaño de la propiedad.